Mi nombre es Diego Suárez, hago parte del área educativa y cultural de este espacio, que hoy en día es llamado Casa Museo Quinta de Bolívar. La introducción que pues a mí me gusta hacer más habitual es explicar justamente ese nombre institucional que tenemos, y con eso pues vamos a entender un poco con qué nos vamos a encontrar en esta casa, ¿vale? Igual, si acabo la introducción y queda alguna duda, o pues cuando vayan recorriendo alguna duda, pues solo que me pregunten, ¿listo? Listo. Entonces, lo primero es entender que no somos un museo convencional, ¿sí? En ese caso simplemente nos llamaríamos Museo de Bolívar, Museo Bolivariano, pero no, nos llamamos Casa Museo. ¿Qué significa ser una casa museo? Primero, pues lo más evidente, tenemos una casa, pero más importante que tener la casa es lo que se quiere hacer con ella, ¿sí? Las casas museo, aquí y en cualquier parte del mundo, lo que buscan es recrear algo, ¿sí? Puede ser recrear un oficio, puede ser recrear una profesión, la vida de algún personaje. Nosotros lo que estamos queriendo recrear acá es una época, y la época que estamos queriendo recrear es el inicio del siglo XIX, ¿sí? Los primeros años de los 1800. Para lograrlo, nos valemos de dos recursos. Uno, la originalidad de las piezas que exponemos, y dos, la forma o la disposición de esas piezas en el espacio de la casa. ¿Listo? Me explico con cada una. Cuando hablo de originalidad me refiero a que todo lo que ustedes van a ver, obras de arte, muebles, enseres, podemos garantizar que fueron elaboradas máximo en 1850. ¿Listo? Y de ahí para atrás tenemos objetos incluso de finales del siglo XVIII. ¿Listo? Y lo segundo, la disposición, pues que todos estos objetos que van a tener 180, 200 o más años, no los van a encontrar ubicados como en un museo convencional, pues uno al lado del otro y del otro y del otro, sino que van a estar ubicados como si estuvieran siendo usados en este momento. ¿Sí? La idea es que cada habitación está ambientando un espacio de la casa y parezca que la casa estuviera viva, estuviera activa en este momento, con esos objetos originales de la época. ¿Sí? Lo que nosotros pues finalmente queremos lograr es que cuando ustedes entren a esta casa, bueno, ya entraron, sientan que viajaron en el tiempo, se devolvieron 200 años y están viniendo a visitar al dueño de la casa un jueves por la tardecita. ¿Listo? Eso es lo que nos hace ser una casa museo. La siguiente palabra en nuestro nombre es la palabra quinta. ¿Sí? La palabra quinta hace alusión al tipo de construcción que es esta casa. Entonces, hoy en día no parece porque ya pues la ciudad creció y nos absorbió, pero hace 200 años esta era considerada una casa de campo, una casa campestre. Sí, había una distancia considerable entre lo que era la ciudad y este espacio. Tan considerable que una persona a caballo se dice que podía demorarse hasta 1 hora entre este lugar y lo que era pues la plaza central de Bogotá, hoy llamada la Plaza de Bolívar, ¿sí? Es para que nos imaginemos pues qué tan separada estaba la ciudad de este espacio. Entonces, primero, casa campestre. Segundo, el objetivo con el cual se construyó esta casa, ¿sí? Cuando se construyó esta casa, que fue entre 1800 y 1803, quien la construyó, que fue un hombre español llamado José Antonio Portocarrero, en lo que él estaba pensando era en tener un lugar para hacer fiestas, banquetes, bailes, reuniones. Es decir, venir a pasarla rico, ¿sí? Nada de vivir acá, nada de hacer de este espacio un lugar productivo, sino solo pensando en la pachanga y la rumba. ¿Listo? Entonces, la combinación de esos dos elementos, casa campestre y diversión, es lo que significa ser una quinta. ¿Listo? Diferenciándose de otras casas campestres, como lo serían, por ejemplo, las haciendas, ¿sí? Que también son casas campestres, pero que, por ejemplo, en ese caso, sí están pensando en algo productivo. ¿Listo? Entonces, quinta, campestre, diversión. Por último, nos encontramos con el apellido Bolívar por Simón Bolívar. Este personaje de origen venezolano, pero que por sus acciones pues lo reconocemos como protagonista pues de la historia de Colombia, de Venezuela también, obviamente, Ecuador, Perú, Bolivia y por extensión Panamá. ¿Listo? ¿Qué hizo este personaje Simón Bolívar para que esta casa tan particular que les acabo de contar tenga el apellido Bolívar? ¿Sí? Ahí nos toca remitirnos a la independencia de Colombia y cómo esa independencia se consolida con una batalla en específico que fue la batalla de Boyacá. ¿Sí? Esta batalla fue decisiva dentro del proceso de independencia colombiano
no porque hubiera sido la última, no porque hubiera sido la más grande, sino porque es la más cercana a la ciudad de Bogotá. Eso va a hacer que cuando pues llegue la noticia a la ciudad de que ha ganado el ejército patriota, el ejército libertador, pues quien ejercía el poder en nombre del rey de España, el virrey Juan Sámano, pues este personaje decida empacar sus baúles y escaparse, huir de acá. ¿Listo? Cuando llega este ejército patriota a la ciudad, primero entonces no encuentra a nadie que pues evite su entrada, y segundo pues al entrar se encuentran con que no hay quien esté gobernando estos territorios. Entonces se va a conformar un nuevo gobierno de lo que desde ahí se va a empezar a llamar la República de Colombia, y ese nuevo gobierno va a hacer todas las gestiones necesarias para comprar esta casa, comprársela a los herederos del señor Portocarrero y regalársela a Bolívar como un acto de agradecimiento por haber participado en esa batalla de Boyacá, ¿sí? La batalla de Boyacá fue en 1819, el regalo se le va a entregar a Bolívar al año siguiente, 1820. Esto pues va a ser el único predio, la única propiedad de Bolívar en territorio colombiano, y Bolívar va a conservar la casa por un periodo total de 10 años, de 1820 a 1830, ¿listo? Comenzando el año 30, Bolívar regala la casa, se la regala a uno de los pocos amigos que le quedaba en Colombia. Digo pocos amigos porque pues Bolívar desde 1828 comienza a ser visto de una manera distinta a lo heroico que estaba siendo visto comenzando esa década, y el motivo que tiene pues para regalar la casa es que él está pensando en emprender un viaje hacia Europa, un viaje que sería definitivo. O sea, él ya pensaba ir a Europa y pues terminar su vida allá, y pues al ser un viaje definitivo pues empieza a arreglar sus asuntos para poder viajar y pues no quedarse como con ningún pendiente en territorio americano. Como les digo, pensando en Europa, sin embargo, su cuerpo pues no se lo permite y solo va a alcanzar a llegar hasta la costa norte colombiana, en donde en diciembre del año en el que les estoy hablando, 1830, Bolívar termina falleciendo, ¿sí? En la ciudad de Santa Marta. Con eso pues ya cerramos el ciclo de vida de Bolívar, la historia de este personaje, y pues también entendemos que se cierra la relación de Bolívar con la casa, no por su muerte, sino porque previamente la había regalado a otra persona. ¿Listo? Aunque Bolívar, bueno, y con eso pues ya queda claro pues por qué somos Casa Museo Quinta de Bolívar. ¿Listo? Como datico extra, y pues porque es una pregunta habitual, y es, ¿y Bolívar vivió acá? La respuesta es que no tanto, ¿sí? Aunque él fue el dueño por 10 años, él realmente no va a disfrutar mucho de la casa, ¿sí? Dos motivos para que no disfrutara de la casa. El primero es que todo por lo cual Bolívar es tan famoso, que es todas estas batallas de independencia, al momento en el que le regalan esta casa, aún no han sucedido, ¿sí? Recuerden que la casa se le regaló en 1820, y en ese momento la primera gran victoria de Bolívar ha sido acá en Colombia, con la batalla de Boyacá, pero él aún no ha logrado consolidar la independencia de Venezuela, y mucho menos pues la de Ecuador, Perú y Bolivia. Todo eso le va a tardar hasta 1826. Entonces, si se dan cuenta, es más de la mitad del tiempo del que fue dueño de la casa. Y obviamente pues no va a disfrutar de la casa por estar pues en estos territorios. Luego en 1826, cuando ya él vuelve a territorio colombiano, viene a ejercer como presidente de la República, ¿sí? Y como presidente pues no va a estar muy bien visto que gobierne desde una casa que, como les digo, pues está concebida como una casa para fiestas. Y ahí imaginárselo como que está bailando allá y luego viene y firma un decreto, pues no es tan bien. Entonces él va a buscar un lugar en la ciudad para que sea como tal pues el Palacio Presidencial. Ese lugar va a ser el Palacio San Carlos. No sé si ya tuvieron la oportunidad de pasar por ahí. Si van a pasar de pronto por la Plaza de Bolívar, el lugar del que les estoy hablando es a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar. Y este Palacio San Carlos pues fue el palacio presidencial desde la época de Bolívar y prácticamente hasta mediados del siglo XX. ¿Sí? Lo que hoy en día es el Palacio Presidencial, la Casa Nariño, solo ha sido Palacio Presidencial de la mitad del siglo XX hasta hoy. ¿Listo? La segunda razón por la cual él no va a habitar acá, porque ese palacio pues va a ser su palacio presidencial y su residencia oficial. Él va pues a estar en este lugar el año 26, el año 27 y hasta septiembre del año 28,
septiembre del año 28, que es el momento en donde le hacen un atentado, un intento de asesinato en el palacio, y por esa razón, pues aunque él sale ileso, queda muy desconfiado de la seguridad que pueda tener en la ciudad, en el palacio, y ahí es cuando decide tomar esta casa como su residencia permanente. Entonces sí va a vivir acá, pero solo el final del año 28, el año 29, y como les dije, pues ya en el 30 regala la casa. ¿Listo? Entonces, en la introducción les comentaba que esta casa pues había sido propiedad de Bolívar durante 10 años, ¿sí? Y también que pues desafortunadamente Bolívar no había podido disfrutar de la casa, primero por estar en batallas y luego por ejercer como presidente, ¿sí? Sin embargo, él recibe la casa en 1820 y lo primero que va a hacer, pues obviamente da las gracias, pero va a querer que le hagan una serie de modificaciones. O sea, él no se queda con la casa tal cual como se la regalaron, sino que va a pedir que le hagan 4 grandes cambios a la casa. ¿Listo? Y pues un poquito los cambios que vemos son los que van a guiar un poquito nuestro recorrido. Entonces, este salón le llamamos el Salón de la Estufa, o Salón de la Chimenea, entendiendo que chimenea y estufa para la época eran palabras sinónimas, y es porque justamente lo primero que va a pedir Bolívar que se cambie en esta casa sea colocarle una chimenea. ¿Listo? Ahí de pronto podemos pensar que pues puede ser un poco trivial pensar en una chimenea como para que sea tan importante y sea el nombre de la sala, pero pues resulta que sí. O sea, acá en esta casa vamos a ver varias situaciones o varias cosas que nos van a mostrar como un choque cultural entre la figura de Bolívar, pues siendo él el hombre que es, un hombre muy muy rico, muy viajado, y además pues de una zona geográfica también un poco distinta, y los bogotanos de la época, ¿sí? Bogotá siendo una ciudad supremamente fría, siendo una ciudad al interior de un país, que eso pues también hace que se tenga un pensamiento y unas formas de obrar un poco distintas. Entonces, ¿cómo pues esa figura de Bolívar y ser él como es, en algunos casos pues va a chocar con los bogotanos pues siendo como son? Y pues uno de esos ejemplos es la chimenea. Pues resulta que a pesar del frío bogotano, a los bogotanos de la época no les parecía adecuado tener chimeneas, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente por una superstición, ¿sí? No sé cómo pasa en México, pero aquí es muy habitual que cuando uno está en ambientes muy cálidos y va a salir al frío, y si está cerca la abuelita le dice, no salga porque se tuerce. ¿Listo? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Pues hoy en día sabemos por qué se tuerce, pues es un tema de choque térmico, y cómo es el choque térmico pues afecta a los músculos. Pero en la época asumían esos choques térmicos, esas torceduras en los músculos, como posesiones demoníacas. ¿Y a quién echaban la culpa de por dónde había entrado el diablo? Pues por la chimenea. Entonces, preferían no tener chimeneas para que no entrara el diablo por ahí y no los poseyera. ¿Listo? Llega Bolívar y resulta que lo primero que pide es háganme una chimenea. ¿Cómo va a verse eso? Pues primero, raro, ¿cierto? Va a generar como cierta aversión, pero resulta que con el paso del tiempo y en la medida en que Bolívar pues empieza a hacer uso de este espacio y también del Palacio Presidencial, en donde también había chimenea, de hecho pues se dice que en Bogotá solo había 3 lugares con chimenea: esta casa, el Palacio Presidencial y una casa que se llama la Casa del Marqués de San Jorge. De resto no había más. Y al ver que Bolívar entra y sale de sus casas y no le pasa nada, pues empieza a tener el efecto contrario. Ya las familias más ricas empiezan a ver como que, oiga, yo he estado en la casa de Bolívar, allá en esa chimenea se siente uno bien calientico, se siente cómodo, pues empecemos a colocar chimeneas en las casas. Y se empieza a poner de moda, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de este objeto. Habíamos escuchado de pronto del Bolívar libertador, el héroe de guerra, el político, pero primera vez que escuchan del Bolívar influencer de chimeneas. ¿Cierto? Sin embargo, pues no todos fueron propiedad de Bolívar. Desafortunadamente, el mobiliario y todas las piezas de esta casa, desafortunadamente se perdieron en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues cuando nace este museo, como les digo, pues la idea es recrear el ambiente, recrear el siglo XIX, y lo hacemos a través de muebles originales. Entonces, mesas, sillas y demás, como les digo, fueron
elaboradas antes de 1850. Pero sí tenemos algunos objetos de Bolívar. En este salón y en la habitación de la casa es en donde más tenemos. Entonces, ¿cuáles son? La pieza de plata que está encima de la mesa, a eso le llamamos una escribanía, que son básicamente una serie de recipientes para colocar tinta y plumas. ¿Listo? Esa fue de Bolívar. Siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj, al fondo vemos un reloj de pared. Ese fue de Bolívar. Siguiendo hacia acá, el mueble que es como una biblioteca con una pequeña tablita de escritorio. Ese fue de Bolívar. Y terminando en un lugar en donde ninguno de ustedes está viendo porque están muy tímidos y no se acercan, hay 2 campanas con pájaros disecados. Esas campanas hacen parte de una colección de 4 en total que le regalaron a Bolívar estando en Colombia y que pues están en este momento acá. ¿Listo? Esos son los objetos de los que tenemos seguridad que fueron propiedad de Bolívar. ¿Cómo tenemos esa seguridad? Porque ahí nos remitimos un poco a la historia de los museos en Colombia. El Museo Nacional de Colombia fue fundado en 1823. De hecho, es una idea entre Francisco de Paula Santander y Bolívar de tener un espacio que sea un museo de la nación. Primero, es un museo que se relaciona muy con lo natural.